¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Lo prometido es deuda. Aquí estamos con la segunda parte de Cuerpo, Alma y Espíritu con el pastor Pedro Carrillo, quien está como siempre listo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, al norte de Sudamérica. Pastor, bienvenido nuevamente y muchas gracias por esta segunda entrega que sé muchos están esperando. ¿Cómo estás, pastor? Bien, 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 Iván. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los suscriptores de la redcristiana.com. Y aquí estamos para tratar la segunda parte de espíritu, alma y cuerpo en la guerra espiritual. Estuvimos hablando la vez pasada sobre la voluntad que vamos a tratar hoy. Excelente, pastor. Tengo una inquietud, solo por curiosidad, acuérdate de las curiosidades que a veces nos surgen aquí en la redcristiana.com. Hablamos de cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? ¿Qué es primero? Antes de comenzar el tema, antes de profundizar en el tema, ¿qué nace primero? ¿Qué es primero? ¿El cuerpo, el alma, el espíritu? ¿Qué es primero, pastor? Si el cuerpo nace con vida, o sea, el cuerpo y el espíritu son los que le dan vida al alma. Los tres son instantáneos en el momento de nacer. No, no nace uno primero y después el otro, no. Eh, el espíritu le da vida al cuerpo y le da vida al alma. Ok. Pero no hay uno primero, definitivamente, como que, es decir, que han No, creado, o no, sea, al tiempo. sí, sí, claro. Ok. Bueno, es una de esas, de aquellas curiosidades que a veces nos asaltan. Pastor, el tema de la voluntad, como tú bien dijiste en el episodio pasado, fue muy importante y como para refrescar un poco, definitivamente cuando uno no tiene el control de esa voluntad, pues las cosas no son iguales. Y creo que eso también nos dejó un mensaje muy importante, al menos nos ministró a nosotros de manera de verdad muy, muy importante el tema de la voluntad, cuando no tenemos precisamente el dominio propio, cuando no somos dueños de nuestra voluntad. Pastor, ¿qué hacemos entonces con el tema cuerpo, alma y espíritu en esta segunda entrega? Porque estaba desarrollando muchas cosas interesantes, entre ellas precisamente cómo las cultivamos, sobre todo para la guerra espiritual, cómo las empleamos en la guerra espiritual. Creo que es bien importante entrar en esa segunda parte, Pastor. Bueno, eh, estábamos hablando del alma la vez pasada y dijimos que el alma tiene tres elementos importantes, que son la voluntad, la mente y las emociones, lo que nosotros conocemos como sentimientos. Esas son las emociones. Eh, Estuvimos hablando de la voluntad y cómo la voluntad es una de los objetivos del enemigo para poder dominar a las personas. Y el segundo punto importante son las emociones. Las emociones vienen siendo ese cúmulo o ese grupo de sentimientos que nosotros tenemos en nuestro interior, lo que la Biblia llama corazón. Esa parte de los sentimientos que tiene tanto sentimientos buenos como sentimientos negativos. Los sentimientos buenos como el cariño, el afecto, el amor, eh, el querer, esos son sentimientos buenos. La caridad, la misericordia, la bondad son sentimientos buenos, pero hay sentimientos negativos en una persona, que son el resentimiento, el odio, el rencor, la venganza, la envidia, los celos, el enojo y muchas otras más, que vienen siendo sentimientos negativos. El objetivo es contaminar esa área de los sentimientos en la vida de una persona. Si el enemigo alcanza a contaminar los sentimientos, se contamina todo.
se daña todo, se pierde todo. Entonces, dependiendo cómo está el área emocional de la persona, así se sabe cómo está la persona en su personalidad, en su ser, porque los sentimientos definen muchas cosas. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos con gozo, con ganas, con alegría. O sea, a todo lo que nosotros hacemos le ponemos sentimientos. Si los sentimientos están contaminados, estamos perdidos. ¿Cómo así? Nosotros tenemos sentimientos buenos y sentimientos malos. El principal sentimiento que tenemos nosotros, el principal, el más importante, es la paz. Ese es el sentimiento más sublime, más alto, más fuerte en un ser humano. La paz. Y está en el bando contrario. Hay muchos sentimientos negativos, pero el sentimiento más poderoso dentro de los sentimientos malos es el enojo. El enojo es la parte más brava, más fuerte del ser humano. Entonces, es una lucha entre la paz y el enojo. Es una lucha en los seres humanos. ¿Cómo así? La persona que ha tenido escasez en la vida, la persona que no ha tenido las cosas que ha deseado, cuando ve a otro que tiene cosas, eso le da un enojo, que es lo que la gente conoce como envidia. Cuando nosotros, cuando nosotros recibimos una ofensa, una herida, un maltrato, entonces nos enojamos y ese enojo se conoce como resentimiento, como rencor. La persona se llena de resentimiento contra la otra persona. Cuando nos hacen algo bastante fuerte, nos enojamos y queremos vengarnos de la persona. Pero todos los sentimientos negativos están tintados con el enojo. Todos. O sea, cada sentimiento malo es un tipo de enojo que hay en la persona. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 27 en adelante, el apóstol Pablo airaos, pero no pequéis. O sea, si te hieren, si te ofenden, cogiste un poco de ira, dice, pero no peques. Ahora, ¿cómo se peca? Dejando que ese enojo se entronice, coja fuerza dentro de nosotros y lo que le da al enojo la fuerza para entronizarse en nosotros es el tiempo. Entonces dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. O sea, no dejes que se ponga el sol estando enojado. O sea, no le dejes que coja largo, no dejes que coja mucho tiempo. Tienes que frenar ese enojo, porque si no lo frenamos, entonces entran raíz de amargura, entran resentimiento, entran rencores, entran rechazos, entran deseos de venganza, entran celos, entran envidia y hasta homicidios han llegado a entrar en algunas personas enojadas y hasta suicidios también, personas enojadas que se han asesinado. También el enojo puede producir depresiones, tristezas y personas que en ese estado depresivo pueden realizar una cantidad de cosas hasta quitarse la vida. Entonces, el enojo es el punto más álgido y más bravo en el ser humano, como sentimiento negativo que quiere invadir, que quiere contaminar y que quiere dañar el corazón de la persona. Entonces, es una lucha, es una guerra espiritual entre la paz que debes tú tener y el enojo por las cosas que ves
o las cosas que te suceden. Entonces, Jesús dice, mi paz, o sea, esa tranquilidad que yo tengo en mi corazón, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, el mundo hace tratados de paz. Son una paz externa, una paz de relaciones públicas. Pero Jesús está hablando es de una paz interna que debemos nosotros tener. Entonces, eh, eh, dice la palabra, busca la paz, busca la paz. Es una meta en nosotros, buscar esa paz. La paz es la que trae gozo, es la que trae tranquilidad, es la que trae estabilidad emocional en la persona, es la que quita el estrés, es la que quita la ansiedad. Entonces, Jesús le da mucho valor a la paz y qué es lo que uno debe conseguir. Entonces, Jesús dice que hay que hacerle guerra al enojo, hay que hacerle guerra. ¿Cómo se le hace guerra? Si una persona te ofende, dice Jesús, tienes que perdonar. Si es tu enemigo, tienes que perdonar. Ora ora por él, pero tienes que perdonar. Le dice Pedro, ¿tú crees que sería bueno pues perdonarlo hasta 7 veces? O sea, Pedro estaba diciendo, 7 veces es lo máximo que una persona puede soportar. Y si uno perdona 7 veces, yo creo que es bastante, porque son 7 ofensas de la misma persona y uno lo está perdonando y lo está perdonando. Y dice Jesús, yo no te digo hasta 7, sino te digo hasta 70 veces 7. O sea, Jesús lo que dice es, esto no importa la cantidad de perdón que tú debes hacer a una persona, sino lo que interesa es que tú alcances esa paz dentro de tu interior. Eso es lo que dice Jesús. Porque si nosotros perdonamos, inmediatamente se frena el odio, el rencor, el rechazo y el deseo de venganza. Y por ahí de largo la depresión y la tristeza y el deseo de vengarse. Entonces, Jesús dice que la guerra espiritual más efectiva en el área emocional es el perdón. Es el perdón y que debemos de darlo, no importa si la persona es lo peor de este mundo. O sea, no debemos justificar lo que la persona está haciendo. A veces nosotros decimos que esa persona no tiene perdón de Dios por lo que hizo. Pero Dios lo que está esperando no es el perdón de él, sino el perdón de nosotros, para evitar esa raíz de amargura que puede haber en nosotros. Entonces, en lo que tiene que ver con la guerra espiritual, de espíritu, alma y cuerpo, en el alma, entonces está la voluntad y están los sentimientos, y el sentimiento más sublime es la paz, que es lo que tú debes buscar. Por eso dice el Salmo, que Dios bendecirá a su pueblo con paz, porque eso es lo que Dios desea en la vida de una persona. Entonces, para hacer guerra espiritual emocionalmente, que nosotros mantengamos esa paz, es perdonar todo lo que hagan, todo lo que hagan en contra de nosotros. Siempre esa palabra de perdón, siempre esa actitud perdonadora que debe haber en nosotros. Cuando nosotros neguemos el perdón a alguien, inmediatamente la raíz de amargura va a penetrar en nuestro ser y se va a dañar toda nuestra vida. Dice la palabra que el enojo reseca los huesos, o sea, la persona es consumida por dentro, porque el enojo tiene eso, que el enojo no solamente contamina los sentimientos, sino que contamina la mente de la persona. La persona se llena de estrés. Una persona enojada
mantiene el pensamiento fijo en la persona que lo ofendió y pasa toda la noche cavilando cómo vengarse, orando en contra de la persona, deseándole lo malo, o está tratando de injustificar la acción, diciendo no debió hacer eso, pero lo hizo, esa persona es esto, esto, otro. Y la cabeza da vuelta, da vuelta, da vuelta y la persona no tiene paz. El enojo quita el sueño. La persona que está enojada sufre de insomnio. Se ha comprobado que la persona que ha dejado penetrar el enojo, se le sube la presión, se le sube el azúcar, la diabetes se le dispara y mucha gente puede sufrir hasta una isquemia, paro cardíaco. Y los médicos han descubierto que enfermedades como el cáncer y como la artrosis, artritis, dicen los médicos que son producto del resentimiento, que uno debe de evitar esto de la mejor forma posible para que nosotros no nos contaminemos y el enemigo no gane ventaja en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando uno guarda enojo, dice, le abre puerta al diablo. Y cuando nosotros perdonamos, cuando no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, dice, no le damos lugar al diablo. Dice, no le demos lugar al diablo. No sé si tienes alguna Sí, pregunta. sí, pastor, es que lo que pasa que con respecto a lo que estás diciendo y que realmente es una gran administración, y qué bueno aprender eso, o sea, acerca del perdón y de la importancia que tiene perdonar genuinamente, cómo nos quitamos una carga de encima, un piano de encima, se dice popularmente. Pero me han hecho muchas veces esta pregunta, no sé, me imagino que a ti también o algo, y es la siguiente con respecto a lo que estás diciendo y al tema. Yo quiero perdonar, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo perdonar. Sé que es necesario e importante el perdón, que es importante perdonar, que yo perdone para poder descansar y tener esa paz, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué dices al respecto, querido pastor? Bueno, mira, yo creo que Jesús nos dejó ejemplos palpables de eso, porque Jesucristo se llenó de perdón en su corazón. Y Jesús tenía dos maneras de perdonar. Y creo que son las lecciones más grandes que podemos nosotros extraer de la palabra. La primera forma eh, de perdonar de parte de Jesús fue en la cruz. Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús en la cruz utilizó la justificación como medio de perdón. O sea, la justificación como medio de perdón. ¿Cómo así? Lo que pasa es que cuando nosotros nos enojamos, estamos culpando a la persona, estamos diciendo que la persona, aunque tenía todas las cualidades para no hacerlo, aún así lo hizo. Siendo cristiana, me ofendió. Esa persona siendo estudiada, me ofendió, me humilló. Y entonces no estamos justificando a la persona, sino que la estamos acusando, la estamos juzgando. Pero Jesús no acusó, porque Jesús estaba en la cruz y los que le habían azotado y los que le habían colocado los clavos estaban enfrente de él y no estaban quietos, sino que estaban con una lanza para metérsela en el costado. Estaban con vinagre para hacérselo tomar y estaban ahí saheriendo a Jesús con sus palabras. Estaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. Ahorita viene, está diciendo que viene Elías. O sea, estaban ahí y seguían ofendiendo. Y Jesús estaba en la cruz
Y Jesús, en vez de decirle al Padre, consúmelos o acábalos, Jesucristo lo que dice es, ellos saben por qué me hicieron estas cosas, ¿sabes por qué me hirieron de esta manera? Porque ellos no saben lo que hacen. O sea, les dio, los justificó. Mientras que nosotros decíamos, ¿cómo vas a decir que no sabían? Yo sabía lo que estaban haciendo. No van a saber y hicieron unos cohetes, unos látigos para darte intencionalmente y vas a decir que no saben. O sea, Jesús no es que él no sepa, sino que Jesús está buscando una razón para justificar el hecho que hicieron contra él. Entonces, la primera forma de perdonar es justificando a la otra persona. ¿Por qué mis padres me maltrataron? ¿Por qué mis padres me ofendieron tanto? ¿Me hicieron tanto daño? Hombre, lo que pasa es que ellos crecieron en una época donde no había la capacitación que tenemos nosotros hoy. Y ellos pues trataban de corregir a golpes y eso fue lo que le enseñaron sus padres y de pronto ellos no recibieron el afecto de sus padres y por eso están carentes de amor y de comprensión. O sea, está justificando la acción de sus padres. Entonces, eso hace que la ira se aplaque y que el enojo se aplaque cuando uno justifica a la otra persona. ¿Por qué el otro te ofendió? Me ofendió porque él cuando ingiere tragos se transforma, pero él en el fondo es una buena persona y está justificando a la persona que llegó y le insultó. Pero ¿por qué estamos justificando? Estamos justificando para que ese enojo no llegue al fondo de nuestro corazón, para que no haga raíces en el fondo de nuestro corazón. Entonces, es una de las maneras de justificar. Pero mira, tu esposa, todo lo que dijo, todas las mujeres son así, ellas cuando cogen rabia se despachan y después, ellas reconocen después. O sea, oye, pero ¿cómo vas a decir eso? Sí, sí, es verdad. Entonces la gente dice, tú eres bobo, tú eres menso, tú eres... No, no, Jesús no era menso, Jesús era el hombre más sabio y más inteligente de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dejó que el enojo entrara a su corazón. Entonces, cuando uno perdona, no está haciéndose eh, menso, idiota o algo así. No, no, no. Cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo una elección que solamente lo hacen las personas inteligentes, maduras, fuertes y sabias. Nada más, las personas débiles se dejan influenciar del enojo y actúan. Así como José. Los hermanos, ¿qué no hicieron? Los hermanos lo vendieron, lo hicieron sufrir, lo vendieron como esclavo. ¿Qué no pasó José? Pero después de pasar el tiempo llegan los hermanos y los hermanos tenían miedo y decían, se va a vengar porque tiene todo el poder. Ahora es el segundo en Egipto, después de Faraón. Nos va a aniquilar. Y entonces dice José, lo que pasa es que ustedes me hicieron eso, pero eso fue permitido por Dios para que yo pudiera llegar aquí y poderlos ayudar a ustedes para que no fueran a morir de hambre. Esto fue cuadrado por Dios. O sea, este hombre no dejó que el enojo lo tomara. Este hombre estaba justificando la acción de los hermanos como un plan, como parte de un plan divino. José justificó a la esposa de Potifar. La esposa de Potifar enlodó su nombre. Lo llevaron a la cárcel injustamente, pero en la cárcel conoció a los dos trabajadores de Faraón que estaban presos allí, los cuales le hicieron la conexión para llevarlo a Faraón. Y este hombre justificó a la mujer de Potifar que le había hecho tanto daño. Pero ¿por qué se justifica? Para
evitar el enojo en nuestro corazón, en nuestras emociones. Entonces, cualquier persona que nos ofenda, Jesús lo que dice es, ponle la otra mejilla. Pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso que ponga la otra? Es que hay que perdonar, hay que perdonar. Y nosotros somos hijos de Dios con mucha más razón. Yo recuerdo un pasaje que está en Lucas, donde Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a Samaria a prepararme lugar, porque Jesús iba a pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Y cuando llegó Juan y Jacobo a Samaria a pedirle permiso a los samaritanos, porque Jesús iba a pasar allí con su grupo, y los samaritanos no le permitieron pasar. Y llegó Jesús cerca de Samaria, se encontró con Juan y Jacobo y les dice, cuénteme, ¿cómo estuvo la diligencia? Y dicen ellos, dijeron que no te iban a dejar entrar en Samaria, no te iban a dejar pasar por aquí. Y le dicen ellos, si tú quieres, déjanos orar para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Y dice Jesús, ¿ustedes de qué espíritu son? ¿Ustedes de qué espíritu son? ¿Son de Satanás, que solo quiere destruir? ¿Ustedes son de Dios, que es perdonador? O sea, ¿de qué espíritu somos? Nosotros somos de Dios y dice la palabra que si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las obras que Él hacía. Por eso Jesús decía, tenemos que perdonar a todos los ofensores para poder ser hijos de Dios. Escucha esto, dice Jesús. Entonces le preguntan los discípulos, ¿qué? Dice, porque nuestro Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y tenemos que ser así como Él, de que no vamos a decir que no haya, que haya oxígeno para los buenos, pero que no haya oxígeno para los malos. No, no, no. Dios deja, porque Él es así, Él es perdonador. Entonces dice, tienes que ser como Él para que seas hijo de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, una de las formas de perdonar es justificar la acción que te hicieron. Pero mira, te hirió. Sí, pero porque tenía rabias. Y él es una persona débil que se deja dominar de la ira. Y por eso actuó así. Pero ahora que se le pase el aire de ira, seguro que va a reflexionar y va a pedir perdón. O sea, siempre se justifica la actitud y la acción de la otra persona. El segundo método de perdón que nos enseñó Jesús está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice Pedro, dice que Jesús no abrió su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga fielmente. O sea, dice allí que Jesús no pagaba con la misma moneda, sino que Jesús le dejaba eso a Dios. Dice, porque Jesús dejaba eso al que juzga fielmente. O sea, le dejaba eso a Dios. Pero mira la persona lo que te hizo. Señor, te la entrego, ese problema te lo entrego, cóbrale tú. Y saco eso de mi corazón. Pero mira qué es lo que dijo. Señor, saco eso de mi corazón, cóbrale tú. O sea, la persona enojada quiere vengarse con sus propias manos, pero el que perdona deja que Dios sea el que juzgue. Como dice la palabra, que mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Que en donde el Señor dice, déjame a mí, que yo sea el que juzgue a la persona que te hizo daño a ti, y no que seas tú. Entonces, cuando nosotros entregamos eso a Dios, descansamos y entra la paz en nosotros, que es lo que andamos buscando y que es lo más importante para el ser humano. Entonces,
Si nosotros perdonamos, tenemos paz. Se acaba el estrés, se acaba la pensadera, porque si tenemos problemas con la suegra, vamos a estar pensando toda la noche cómo ahorcar a la suegra. Entonces, no vas a dormir, tienes estrés, no tienes paz. Pero cuando uno perdona, eso desaparece de la mente y uno queda tranquilo, siente paz. Entonces, en esta guerra espiritual, la meta es buscar esa paz. Y esa paz solo se consigue perdonando. Toda persona que nos ha hecho daño, entreguémosela al Señor y que el Señor la cobre. Toda persona que nos haga daño, busquemos la manera de justificar la acción, de justificar lo que hizo. ¿Sabe por qué mi esposo me trata así? Porque él no recibió amor. Él cuando niño no recibió amor. Sus padres eran muy secos. Oye, pero tú, ¿por qué dices eso? Tú pareces como una bobita allí. No, esa persona no es boba, esa persona es inteligente que otra cosa. Es una persona sabia y fuerte, que es más importante, que es lo más importante. Y por eso perdona, porque el que perdona se beneficia es él, es el que se beneficia. Si nosotros no perdonamos, nos dañamos nosotros y la otra persona sigue igual. Porque a veces uno piensa que no perdonando le va a hacer daño, pero no, de ninguna manera. La persona sigue campante, tranquila, feliz, y nosotros amargados, estresados, llenos de odio, de amargura. Entonces, perdonemos, se desata todo en nuestro interior y tenemos tranquilidad y tenemos paz. Sí, señor. Pastor, un adagio popular no tiene nada que ver con, seguramente lo sacaron de la palabra, por supuesto, porque luego vamos a entender que todo es sacado, obviamente, de la palabra, las cosas buenas, los mensajes constructivos. Una vez escuché que alguien decía, esto de perdonar, de no perdonar, es como un veneno. El no perdonar es como un veneno. Y quien no perdona es como el que pretende tomarse el veneno él y esperar que se muera la otra persona, pero se está tomando el veneno él o ella y espera que se muera la otra. Eso del no perdón, la falta de perdón, es definitivamente un veneno contra uno mismo. Pastor, tremenda enseñanza. Algunos suscriptores de la Red Cristiana me dijeron, ¿sabes una cosa? Prepárate, Iván, porque eso va a tener tercera entrega, esto del cuerpo, alma y espíritu va a tener tercera entrega. Y es que con el Pastor Carrillo puede haber entrega número 100. Yo no lo dudo un segundo, porque cada vez hay más y más enseñanza, más enseñanza. No paramos de aprender con el Pastor Pedro Carrillo y por eso sigo dando gracias a Dios por tu vida y estoy seguro que todos estos suscriptores de la Red Cristiana y los que van pasando por aquí se van ministrando y van agradeciendo también a Dios por tu vida, Pastor Pedro Carrillo. ¿Cómo te parece el tema de la mente? Porque te quiero compartir algo así rapidito. Una persona hoy precisamente estaba conversando conmigo y esa persona telefónicamente hablando me dijo, me dio esto del COVID-19 y estoy muy preocupado, pero es que lo que más me ataca es mi mente. Entonces le pregunté yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque yo tengo los síntomas, perdí el apetito, perdí el olfato, siento malestar en los huesos, me siento muy indispuesto, pero es como una gripa fuerte y todo. Lo que pasa, Iván, me dice, es que mi mente me ataca, me asalta y me hace pensar que hay muchas personas que tal vez pensaron como yo y que creían que eso lo podían manejar y se murieron. Entonces mi mente me hace mucho daño. Y yo dije, este es tema para el pastor Pedro Carrillo, el tema de la mente, pastor. Ahí te dejo esa, como para abrebocas de la tercera entrega, ¿te parece? Perfecto, perfecto, está bien, está bien. Quedamos allí casados para esa tercera entrega. Y vamos entonces con la mente. Me imagino, pastor, que la mente juega un papel importantísimo en esto de cuerpo, alma, espíritu y de guerra espiritual, ¿sí o no? Así es, así es. Vale, ahí está. Entonces, casados estamos para la tercera entrega con el pastor Pedro Carrillo. Vamos a ver hasta dónde el Señor quiere llevarnos con estas entregas, pero seguimos aprendiendo. Pastor, ¿en dónde te consiguen las personas que pasan por aquí, por este canal de la redcristiana.com?
Todas nuestras enseñanzas las consigue en YouTube, en nuestro canal Pastor Pedro Carrillo, y en nuestra página de Facebook, la fanpage Pastor Pedro Carrillo. Allí consigue todas nuestras enseñanzas. Perfecto, ahí está. Nuevamente, queridísimo Pastor Pedro Carrillo, muchísimas gracias por todas estas enseñanzas. Y seguimos aprendiendo y hay mucho, pero mucho más para aprender, mucho camino por recorrer de la mano de alguien como tú. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones para ti, para toda tu familia, tu iglesia y para todo ese millón de guerreros que cada vez va más cerca el número, a ese millón, cada vez más cerca a ese millón de guerreros. Un abrazo, Pastor. Bendiciones. Gracias, Iván. Bendiciones. Ahí está, nuestro queridísimo Pastor Pedro Carrillo. Y ya saben, tercera entrega, no se la pierdan, por favor. Y reitero la invitación. Si usted tiene que volver a ver esto que acaba de ver, esto que acaba de escuchar, si tiene que volverlo a escuchar, volverlo a ver, hágalo, por favor, hasta que el mensaje sea recibido. Porque estoy seguro que como a mí me ministró, seguramente que a muchas personas más también van a ministrar este tipo de mensajes. Ese es uno de los tantos propósitos de la redcristiana.com. Y por eso damos gracias a Dios por la vida de las personas que vienen aquí, que llegan a este canal de la redcristiana.com a bendecir, como es el caso de nuestro queridísimo Pastor Pedro Carrillo. Si no te has suscrito a la Red Cristiana, facilito hacerlo, es gratis, tocan la campanita, la activan y ahí ustedes se van a dar cuenta de todos los materiales que subimos constantemente y que oramos, intercedemos en oración para que sean de bendición para ustedes. Gracias por el tiempo que nos regalan y esperamos de verdad que todo obre para bien en sus vidas. Nos vemos en una próxima. Bendiciones y permiso. Gracias. Chao. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.